buenos días. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo se encuentran? Buenos días, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Espero que estén bien. Vamos a empezar con nuestra clasecita del día de hoy. Mucho ojo a este videíto, por favor. Mucho ojo a este videíto. Mucho ojo a este videíto. El que nuestro pequeño planeta parecía Hubo un tiempo en el que nuestro pequeño planeta parecía inmenso, cuando era el único mundo que podíamos explorar. Su verdadero tamaño fue calculado por primera vez de una forma sencilla e ingeniosa por un hombre que vivió aquí en Egipto, en el siglo III a.C. Puede que esta torre fuera una torre de comunicaciones, parte de una red extendida a lo largo de la costa norteafricana, que se utilizaba para intercambiar señales. También pudiera haber sido usada como faro para los barcos que navegaban por el Mediterráneo. Se encuentra a unos 50 kilómetros al oeste de la que en una época fuera una de las ciudades más grandes del mundo, Alejandría. En aquel tiempo vivía en Alejandría un hombre llamado Eratóstenes. Uno de sus envidiosos contemporáneos le llamó Beta, la segunda letra del alfabeto griego, porque decía que Eratóstenes era el segundo del mundo en cualquier cosa. Sin embargo, parece evidente que en muchos campos Eratóstenes era alfa. Era astrónomo, historiador, geógrafo, filósofo, poeta, crítico de teatro y matemático. También fue director de la Gran Biblioteca de Alejandría. Y un día, mientras leía un papiro en la biblioteca, se encontró con una leyenda curiosa. Hacia el sur, leyó, en la frontera de Saín, se podía observar algo muy notable en el día más largo del año. El 21 de junio, las sombras producidas por las columnas de un templo o un palo vertical se achicaban cuando el mediodía se acercaba. Y a medida que pasaban las horas aproximándose a las 12, los rayos del sol se deslizaban al interior de un pozo profundo que otros días quedaba en la sombra. Entonces, precisamente a las 12, las columnas no daban sombra y el sol brillaba directamente sobre el agua del pozo. En ese momento, el sol se encontraba exactamente encima. Era una observación a la que cualquier otra persona no hubiera prestado atención. Las estacas, las sombras, las reflexiones de luz en los pozos, la posición del sol eran temas cotidianos. ¿Qué importancia podían tener? Sin embargo, Eratóstenes era un científico y su estudio de estos temas cotidianos cambió el mundo. En cierta forma, hizo el mundo. Porque Eratóstenes tuvo la presencia de ánimo de experimentar, de llegar a preguntarse si aquí, cerca de Alejandría, una estaca daría sombra al mediodía el 21 de junio. Y resultó que así ocurría. Alguna persona muy escéptica diría que el informe de Saín estaba equivocado. Sin embargo, era una observación acertada. ¿Por qué iba a mentir nadie sobre un tema como este? Eratóstenes se preguntaba a sí mismo cómo era posible que en el mismo momento una estaca en Saín no diera sombra y una estaca en Alejandría, que estaba a 800 kilómetros al norte, diera una sombra muy definida. Aquí tenemos un mapa del antiguo Egipto. He colocado dos obeliscos, uno aquí en Alejandría y otro en Saín. Si en un momento dado ninguno de los dos
2 diera sombra, ninguna sombra, sería perfectamente comprensible siempre que la Tierra fuera plana. Si la extensión de la sombra de Saín es la misma que la de Alejandría, también tendría sentido en una Tierra plana. Pero, ¿cómo es posible? Se preguntaba Eratóstenes. Y en el mismo instante no hubiera sombra alguna en Saín. Y sin embargo, sí la hubiera en Alejandría. La única respuesta era que la superficie de la Tierra era curva. No solamente esto, sino que cuanto mayor era la curvatura, mayor era la diferencia en el tamaño de las sombras. El Sol está tan lejos que sus rayos se hacen paralelos cuando alcanzan la Tierra. Obeliscos situados en diferentes ángulos con relación a los rayos del Sol darán sombras de diferentes tamaños. Según la diferencia observada en el tamaño de la sombra, la distancia entre Alejandría y Siena tendría que ser de un arco de 7 grados. Según esto, si se pueden imaginar estas estacas llegando hasta el centro de la Tierra, se cruzarían con un ángulo de unos 7 grados. 7 grados es más o menos la 50ª parte de una circunferencia de la Tierra completa, de 360 grados. Eratóstenes sabía cuál era la distancia entre Alejandría y Saín. Sabía que era de 800 kilómetros. ¿Por qué? Porque contrató a un hombre para que midiera la distancia con el fin de poder hacer el cálculo de que hablo. Bien, 800 kilómetros por 50 son 40.000 kilómetros, y esa debe ser la circunferencia de la Tierra. Esa es la distancia que hay que recorrer para dar la vuelta a la Tierra. Y es la respuesta correcta. Eratóstenes no tenía más herramientas que palos, ojos, pies y cabeza, y un gran deseo de experimentar. Con estas herramientas dedujo correctamente la circunferencia de la Tierra con una enorme precisión y un porcentaje de error mínimo. Su cálculo fue bastante bueno, considerando que lo hizo hace los 1200 años. Hace aproximadamente 2200 años, ¿cierto? Ya el señor Eratóstenes calculaba el valor de la circunferencia de la Tierra. Ya no le era esquivo ese valor, ¿no? Buenos días, muchachos. ¿Cómo está Jeremy, María Jesús, Valeria, Jimena, Krishna, Pierina, Sherry, Guadalupe, Anaí, María de Los Ángeles? ¿Cómo está Ezio, Samara, Celedonio? ¿Cómo está Jonathan? ¿Qué tal, muchachos? Muy buenos días. Bueno, vamos a trabajar a nivel de preguntas y respuestas. Varía el modus operandi de nuestras clases, ¿no? Así que vamos a ir proponiendo preguntas. El alumno tiene 30 segundos, 40 segundos para pensarla y darle respuesta. En la medida que ustedes resuelvan más preguntas, yo les pondré más y más preguntas. Y mientras más preguntas, más práctica. Y mientras más práctica, más conocimiento. De ustedes depende la cantidad de preguntas que hagamos. Yo ya tengo una práctica de 15 preguntas, pero a la par ya tengo otra abierta de unas 10, 20 preguntas más. O sea, depende de ustedes, muchachos. ¿Quieren ustedes aprender más y más y más? Aceleren, aceleren. ¿Ok? Semana pasada estaba hasta el queso, hoy día estoy ya al 50%. No estoy bien todavía, pero ya con ganas de trabajar, muchachos. ¿Ok? ¿Ok, muchachos? Entonces, depende de ustedes, pues. ¿Ya? Depende de ustedes. ¿Cómo vamos a ir avanzando? Empezamos.
A ver, María Jesús dice la C. Por favor, siempre pido yo respuestas y no preguntas, ¿ya? Respuestas siempre. Y pongan el número a la pregunta siempre. Pónganle el número a la pregunta. 1C, eso deben poner así, ¿no? 1C, para que no se mezcle con la que venga a continuación. Ya, pongan el nombre, el número, la clave, ya, por favor. Ok, muchachos. A ver. Correcto, entonces. Sobre los solsticios, escriba verdadero o falso, según corresponda. Luego marque la alternativa correcta. El término solsticio es un concepto astronómico que se refiere a la época en que el Sol se encuentra sobre los círculos polares. Para ustedes, ¿esto sería verdadero o falso, muchachos? La primera proposición. Claro que es falsa. ¿Y por qué? Porque se refiere el solsticio cuando los rayos solares caen sobre quién, sobre el ecuador, sobre los trópicos, sobre los círculos polares o sobre los polos. A ver, solsticio. ¿Cuándo llamamos solsticio? Cuando los rayos solares caen sobre quién, ecuador, trópicos, círculos polares o polos. Ahí hay un grave error en todos ustedes, muchachos. Grave error. Se llama solsticio al momento en que caen sobre los trópicos. Trópicos. ¿Ok? Trópicos. Solsticio trópico. Solsticio trópico. Voy a traer un dibujito. A ver, muchachos. Voy a traer un dibujito. Para que ustedes lo vean más bonito. Un dibujito voy a traer por acá. Un ratito, por favor. Para saber a qué denominamos equinoccio, pues, ¿no? Y a qué denominamos solsticio, ¿no? A ver, un ratito, por favor. Un ratitito. Traigo esto, copio y lo traigo para acá. Ajá, y lo pego aquí. Y le vuelvo las cosas que están de más. A ver, las cosas que están de más. Ahí. Lo demás está bien. Ya está. Y luego traigo esto de acá. A ver, muchachos. Llamamos equinoccio. Graba bien. Al momento astronómico en que los rayos solares caen perpendiculares sobre el ecuador. Y el ecuador es latitud cero, pues. 0 grado de latitud. A eso se le llama equinoccio. Cuando los rayos solares caen verticales sobre el ecuador. Equinoccio. Ecuador. Equinoccio. Le voy a cambiar el color incluso para que ustedes nunca se olviden. Y le voy a poner en negrita aquí. Equinoccio. Y le voy a cambiar de color aquí. Le voy a poner en negrita. Ecuador. Se llama equinoccio al momento en que los rayos solares caen verticales sobre el ecuador. Y aquí estoy moviendo, mira, el ecuador lo estoy moviendo. Pero para que lo vean mejor, le vamos a poner, pues, a ver, contorno de forma. Rojito ahí, lo vamos a poner más gruesito para que lo vean. Ajá. Y lo voy a traer acá.
aquí estaría el Ecuador. ¿Ok? Ese es el Ecuador. Y si lo queremos más chiquito, ahí está. Más chiquitito, ahí está. Correcto. Los rayos solares caen verticales sobre el Ecuador. Mira los rayos solares, mira. Sobre el Ecuador. O sea, los rayos solares, te das cuenta que están llegando, en general, perpendiculares al eje. Y por lo tanto, sobre el Ecuador. Perpendiculares al eje, en realidad. Y sobre todo verticales sobre el Ecuador. Muchachos, que nunca se olviden. Durante equinoccio, ¿dónde llegan verticalmente los rayos solares? Durante equinoccio, nunca se olviden. Escríbanlo. Sobre el Ecuador. En equinoccio, mira, empieza con la misma letra. Equinoccio, Ecuador. Entonces, muchachos, el día y la noche en fecha de equinoccio tiene igual o diferente duración. La duración del día y de la noche en época de equinoccio. Claro, igual duración. ¿Y qué estaciones ocurren, muchachos, en equinoccio? ¿Qué estaciones ocurren en equinoccio, muchachos? ¿Cuáles son las estaciones que ocurren en equinoccio? Claro, la primavera y el otoño. Lo voy a poner en otro colorcito para que nunca te olvides. Ahí está. 23 de septiembre, 21 de marzo, el otoño, ¿no es cierto? ¿Cuándo empieza nuestra primavera, muchachos? ¿Cuándo empieza nuestra primavera, muchachos? Vamos a escribir. Ya está. ¿Y cuándo empieza nuestro otoño, muchachos? ¿Cuándo empieza nuestro otoño, muchachos? Ajá. ¿Y otoño y primavera es solsticio o equinoccio? Dígame. Ah, primavera y otoño es solsticio o equinoccio. Claro, es equinoccio. ¿Y en equinoccio dónde llegan los rayos solares verticales? En equinoccio, ¿dónde llegan los rayos solares verticales? En el Ecuador. El día y la noche tiene igual o diferente duración, muchachos. Igual o diferente duración. Igual. Ahora, espero que nunca se olviden. Ya está. Ya sabes que es equinoccio. Ahora, déjenme borrar todo esto que está de más para poder explicar lo que hay que explicar. Solsticio. Juá, lo colocamos por acá. Y juá, agarramos todo esto y lo llevamos acá. Ahí se ve más bonito. Ya habíamos hablado del equinoccio. Ahora voy a hablar del solsticio. Y le voy a cambiar de colorcito ahí como para que nunca te olvides que le pongo color moradito. A ver, ya está moradito. Ojo. ¿Cuándo ocurre el solsticio? Cuando los rayos solares caen verticalmente ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Sobre los trópicos. Y cuando caen sobre un trópico, o bien ocurre el verano, o bien ocurre o bien ocurre el invierno, claro, no se olviden de eso. O bien ocurre el verano, o bien ocurre el invierno. Ahí está el verano. Miren lo que estoy poniendo acá, miren esto, miren. ¿Qué trópico sería ese, muchachos? ¿Qué trópico sería ese? ¿Qué trópico sería ese rojito que está ahí? Mira, otra vez lo voy a mover, ¿eh? Ahí está. ¿Qué trópico sería ese, muchachos? ¿Qué trópico?
¿Y el trópico de Capricornio está en qué hemisferio? ¿Norte o sur, muchachos? Ajá, correcto. En el hemisferio sur. Correcto. Ajá. ¿Perú dónde está, muchachos? ¿Hemisferio norte o hemisferio sur? Ajá, Perú está en hemisferio sur. Allí los rayos solares están llegando con mayor fuerza sobre el hemisferio norte, sobre el hemisferio sur, en este gráfico que estás viendo tú. Los rayos solares, ¿dónde están llegando con mayor fuerza? Al sur. Claro, al sur, pues, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur. Esto es el sur, pues. Esto es el sur. Entonces, ¿dónde están llegando verticalmente los rayos solares durante solsticio? Sobre el trópico de, sobre el trópico de Capricornio. Ajá. Cuando los rayos solares caen verticalmente sobre el trópico de Capricornio en el hemisferio sur, ¿qué estación empieza, muchachos? En el hemisferio sur, ¿qué estación empieza cuando los rayos solares caen sobre el trópico de Capricornio? Verano. Correcto. Entonces, Perú está en el sur, Perú sería verano también, ¿no es cierto? Verano, ¿o no? ¿Cierto? Correcto. Pregunto yo, ¿el día y la noche tendrán diferente o igual duración? Diferente, claro. Pregunto yo, en verano, en nuestro verano, por decir, en enero, en nuestro verano, en enero, por ejemplo, ¿quién es más largo, el día o la noche? En enero, ¿quién es más largo, el día o la noche? El día dura más, pues, ¿cierto? Claro. ¿Ok? Entonces, ¿te das cuenta tú que aquí está el eje terrestre? ¿Te estás dando cuenta que ahí está el eje? ¿Están viendo el eje? Ya está. Mejor lo pongo de otro colorcito. A ver, ¿qué otro colorcito? Podría ser un celestito. No, no se ve. Amarillito tampoco. De este colorcito no se ve. Caray, no hay buenos colores. Aquí tampoco. ¿Qué pasó? Ah, pero lo voy a engrosar. Ahí está. No se ve bien, ¿no es cierto? Entonces le cambiamos de color. Ahí, ahora sí se ve bien. Y si lo pongo así se ve mejor todavía. Ahí está. Ok, ok. Mira, ahí está el trópico de Capricornio. ¿Dónde están llegando perpendicularmente los rayos solares? Sobre el trópico de Capricornio. ¿En qué hemisferio? Hemisferio sur. Está más caliente el sur, más frío el norte. Más caliente el sur, verano. Más frío el norte, invierno. ¿Cuándo empieza nuestro invierno, muchachos? Vamos, díganme, escríbanlo. ¿Cuándo empieza nuestro invierno? ¿Cuándo empieza nuestro invierno? Fecha de nuestro invierno. Fecha de nuestro invierno. Mejor nuestro verano, porque estamos en verano, ¿no? Estamos empezando nuestro verano. ¿Cuándo empezamos nuestro verano? Fecha de nuestro verano. Verano. Fecha de nuestro verano. ¿Cuándo empezamos nuestro verano? Claro. 21, 22 de diciembre, ¿no es cierto? O sea, este es el esquema cuando sea nuestro verano. Este es el esquema cuando ocurre nuestro verano. Y por lo tanto invierno al norte, ¿no? Ya. Pero eso es nuestro solsticio de verano. ¿Y cómo es nuestro solsticio de invierno? Ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. Vamos a volar todo lo que no vale. Todo lo que no vale. Volamos todo lo que no vale. Esto sí vale, lo dejo ahí. Esto sí vale, lo dejo ahí. Esto hay que agarrar todo para moverlo hasta aquí. ¿Ok? Ok, muchachos. ¿Todo bien? Sí. ¿Qué colorcito le pusimos? Morado acá. Hay dos solsticios. Hay que pintarlo de morado acá. Moradito lo pintamos. Moradito y en negrito.
¿Ok? Ok, ok. Ok, ok. Ya la Tierra no está para este lado de acá, mira, este lado de acá. Aquí ya no está. La Tierra se movió alrededor del Sol y ahora está al otro lado, ¿ves? Acá. Está al otro lado. Pero como no se ve bien esto, vamos a agrandarlo. Lo agrandamos hasta aquí. Ah, ok. Mirando siempre con el ojo. Ujú. Mirando siempre con el ojo. ¿De qué estamos hablando? ¿De solsticio o de equinoccio, muchachos? ¿De qué estoy hablando? ¿De solsticio o de equinoccio, muchachos? Vamos, respóndanme. Claro. Y en este caso, mira el gráfico, mira el dibujo. Estoy hablando de mi solsticio de qué? ¿De verano o invierno? ¿De mi solsticio de qué? Claro, de invierno. Invierno en el hemisferio qué? Sur, ¿no es cierto? Invierno en el hemisferio sur. Invierno en el hemisferio sur. Mm. Cuando nosotros estamos en invierno en el hemisferio sur, muchachos, es porque los rayos solares llegan verticales sobre quién. Los rayos solares llegan verticales sobre quién. Cuando estamos en invierno, claro, sobre el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer, muchachos, está en el hemisferio norte o hemisferio sur. Claro, está en el hemisferio norte. Ajá, en el hemisferio norte. Ahí están los rayos solares llegando verticales sobre el trópico de Cáncer, mira. Entonces nosotros estamos en invierno. Ujú. ¿Y cuándo empieza nuestro invierno, muchachos? Vamos, escríbanme. ¿Cuándo empieza nuestro invierno, muchachos? Claro, el 21 de junio. Empieza el 21 de junio. ¿Ok? El día y la noche tiene igual o diferente duración, muchachos. ¿Qué me dicen? El día y la noche. Ajá, diferente. ¿Quién es más largo en nuestro invierno? ¿El día o la noche? Ajá, la noche, pues, correcto. Entonces, muchachos, ya está explicado todo, pues. Con eso yo creo que contundentemente ustedes me pueden dar la respuesta ya sin lugar a fallas, ¿no? ¿Qué marco entonces contundentemente en la pregunta número uno? ¿Qué marco en la pregunta número uno? Ajá, uno c, ¿no es cierto? Ya saben que tienen que poner el número uno c, uno c, uno c. Y después de haber visto todo eso, la respuesta, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso y esto es verdadero. Por lo tanto, la C es la respuesta correcta. Pregunta número dos, muchachos. A ver, Pierina dice la C. Mm, a ver, Pierina dice todas, ¿no? La E. A ver, todas, dice. Mm, a ver, muchachos, vamos a trabajar. Espero respuestas, muchachos.
A ver, Ezio 2E, Krishna 2E y parece que la mayoría se va por 2E. A ver, mis muchachos, ¿qué consecuencias trae el hecho de que la Tierra tenga su eje inclinado? Ahí tienen, miren. ¿Qué consecuencias trae el hecho de que la Tierra tenga su eje inclinado? Una de ellas, las estaciones. Si la Tierra no tuviese su eje inclinado, no habrían estaciones. Al estar el eje inclinado, una parte de la Tierra como que se acerca más al Sol, más caliente, la otra como que se aleja más del Sol, más fría. Pero además, el eje terrestre hace que haya diferente duración del día y la noche en las diferentes latitudes. ¿Cómo es esto, profesor? A ver, muchachos, vámonos a el mes de enero, acá en Lima. ¿A qué hora amanece? 5 de la mañana y hay sol. ¿A qué hora oscurece? 7 de la noche, recién va oscureciendo. Eso es una consecuencia de la inclinación del eje de rotación de la Tierra. Pero para lugares como Lima, que está cerca del Ecuador, no hay mucha diferencia. Pero si yo me voy, por ejemplo, a Santiago de Chile, en el mismo mes de enero, o sea, cuando estamos en verano, allá en Santiago de Chile, en verano, amanece no a las 5, sino a las 4 de la mañana, y hay sol. Y recién el sol se está ocultando a las 8 de la noche. Y si yo en verano me voy al sur de Chile, Punta Arenas, por ejemplo, allí a orillas del estrecho de Magallanes, en verano amanece a las 3 de la mañana y hay sol, y está oscureciendo casi a las 10 de la noche. Entonces, eso de que amanezca más temprano y que anochezca más tarde, según la posición latitudinal, tiene que ver también con la inclinación del eje de rotación de la Tierra. ¿Ok? ¿Qué otra consecuencia? El establecimiento de zonas climáticas o térmicas. En ese dibujito que acaba de aparecer, ¿cuántas zonas climáticas o térmicas identifican, muchachos? A ver, respóndanme, escriban. ¿Cuántas zonas climáticas o térmicas aparecen? Vamos, muchachos, escriban. Aparecen 3 zonas climáticas o térmicas. La primera en color amarillo, la segunda en color celeste y la tercera en color blanco. La de color amarillo se llama zona tórrida. Repito, zona tórrida. Zona tórrida. ¿De dónde a dónde va la zona tórrida? Fácil. Desde el... Aunque aquí puedo agrandar un poco más. A ver, un ratito, por favor, para poder agrandar un poco más. No creo que es suficiente, porque hay otro gráfico ahí abajo. Entonces, la existencia de zonas climáticas o térmicas. Desde el trópico de Cáncer hasta el trópico de Capricornio, tenemos la primera zona climática, que está en amarillo. Zona cálida o zona tórrida. Desde el trópico de Cáncer hacia el círculo polar ártico, o en todo caso desde el trópico de Capricornio al círculo polar antártico, el color en celeste que tengo acá es la zona templada. Y al interior de la zona templada, o sea, desde el trópico, digo desde el círculo polar hasta el mismo polo, esto que está en blanco, se llama zona fría. Zona tórrida o cálida, zona templada y zona fría. Zona tórrida, zona templada y zona fría. Igual al sur, zona tórrida, zona templada y zona fría. ¿Y quién señala la diferencia?
la ubicación del trópico. ¿Y el trópico a cuántos grados de latitud se ubica, profesor? 23 grados con 27 minutos al norte y 23 grados con 27 minutos al sur. Y si tú te das cuenta, 23 grados 27 minutos es el mismo valor de la inclinación del eje de rotación de la Tierra. ¿Ok? ¿Correcto? ¿Qué más tenemos? La diferente distribución de la luz y el calor en nuestro planeta. Claro, pues mira, aquí está el Sol. Aquí chiquitito está el Sol. Acá está la Tierra con su eje inclinado. Una parte se presenta más hacia el Sol, entonces más caliente y más iluminada. La otra parte está más bien opuesta hacia el Sol, más fría y menos iluminada. ¿Ok? La inclinación del eje de rotación determina que una zona se caliente más, se ilumine más y la otra zona se enfríe y se ilumine menos. Entonces, la respuesta correcta para la pregunta 2, por lo tanto, es la alternativa E. Pregunta 3, muchachos. Debe salir fácil, ¿eh? Pongan el número de la pregunta. María Jesús dice que la 3, la C. Ezio 3C. Jimena 13. Y la respuesta efectivamente es la 13. Eso lo acabo de explicar, ¿no es cierto, muchachos? ¿O necesito volverlo a explicar? ¿Qué dicen? Si no, para avanzar y pasar a otras preguntas, ¿verdad? Está claro, correcto, correcto, sigo. Pregunta 4, muchachos, pregunta 4. Cuatro C, dice Pierina, Krishna C, María Jesús C. Ajá. Y todos dicen C. Claro, y la respuesta efectivamente es la C. Yo quiero que vean acá un videíto que tiene que ver con la expedición alrededor del mundo. A ver, vamos a ver. En plena vigencia del tratado mediante el cual castellanos y portugueses se dividían los descubrimientos del llamado Nuevo Mundo, un portugués desafió esa tensión política entre ambos reinos para iniciar un viaje que cambiaría para siempre la forma como se concebía la Tierra hace 5 siglos. Y pese a la rivalidad que había entre España y Portugal, logró convencer a la corona española de su proyecto. Fernando de Magallanes no solo fue el primer europeo en cruzar desde el Atlántico al Pacífico, su aventura también determinaría el futuro de la exploración del planeta entero y, por cierto, serviría de base para las empresas de conquista que avanzaron luego por América y particularmente en Chile. Estamos celebrando con gozo, con orgullo, un hecho capital en la historia de la humanidad. En la NASA, cuando yo fui a la NASA el año pasado y estuve con los ingenieros, ellos me decían, nosotros vivimos del legado de Magallanes. Él es nuestro referente.
porque él encontró nada menos que el Océano Pacífico, que es el 30% del planeta. O sea, imagínate eso. Así de relevante es la figura de este portugués. Hace 500 años exactos navegaba por una ruta que incluso hoy resulta muy compleja. El documentalista Sebastián Domínguez recorrió buena parte de esos lugares descritos por Antonio Pigafetta, un italiano que acompañó a Magallanes en su travesía y que reseñó por primera vez en la historia aquello que luego se conocería como Chile. Y lo que describe el diario de la expedición es exactamente igual hoy día. No ha cambiado nada. Los árboles que hay son los mismos tipos de árboles que hay. El marisco que hay es el mismo. Ahí también se encontraba un apio muy dulce. Todavía está el apio ahí. Todavía salen las matas de apio. Y en uno de esos lugares, en el contexto de la conmemoración por los 500 años de esta travesía, la Armada instaló esta cruz. El proceso no fue nada de sencillo y quienes estuvieron a cargo de esta obra pudieron sentir de primera mano algo de lo que Magallanes y su tripulación tuvieron que experimentar en su ingreso al estrecho. Él y su gente fueron los primeros europeos que observaron lo que hoy es Chile, ¿cierto? Observaron el paso al pasar por el estrecho con todas las observaciones que quedaron registradas por Pigafetta, observaron la presencia humana. Oficialmente se celebra el 4º centenario del descubrimiento del Estrecho de Magallanes. Este registro fílmico es de hace exactos 100 años. En él se ve parte de la conmemoración en Chile de la gesta de Fernando de Magallanes. El infante de España, Fernando de Baviera, era el invitado de honor en representación del rey. Se inician los festejos de recepción al visitante. Estuvo en Chile durante varias semanas, celebrando los 400 años del cruce de Magallanes al Pacífico. Las conmemoraciones fueron tan masivas que comenzaron en la ciudad más nortina de Chile, y por esos años era Tacna. Decenas de fiestas se realizaron en esa época, probablemente la más importante, la inauguración del monumento que en Punta Arenas recuerda el momento en que por primera vez un europeo avistó tierra chilena. Siguieron navegando a lo largo de la costa de Chile hasta la altura de los Vilos, ¿no es cierto? Y ahí tomaron un rumbo más hacia el oeste. Claro, porque el objetivo del navegante portugués no era otro que buscar una ruta hacia aquellos territorios desde donde podrían extraer especias, por ese entonces tan valiosas como el mismo oro. La pandemia impidió que en este medio milenio de la Odisea de Magallanes la celebración fuera más imponente como estaba planificada. De todas formas, la Armada Española envió a Chile su buque escuela, que lleva el nombre del marino español que terminó el viaje de Magallanes, Juan Sebastián Elcano. Bienvenido al Estrecho de Magallanes, aguas bajo la soberanía del Estado de Chile, aguas con legal naval de nuestros países, viva Chile, viva España. Sobre todo para los europeos, la primera circunnavegación del planeta representa el fin de este viaje épico. Elcano fue quien terminó la travesía y por eso buena parte de los honores también van hacia él. El buque escuela de la Armada Española se llama Elcano y no Magallanes. Bueno, a lo mejor todavía 5 siglos después hay un resabio de considerar a Portugal un adversario en la gloria de los descubrimientos geográficos del siglo XVI. Más de 600 hombres comenzaron esta odisea en Sevilla, 18 en total la completaron y solo una de las 5 naves de la flota comprobó, navegando, que la Tierra era redonda. 500 años de un viaje que cambió la concepción de nuestro mundo y que todavía sirve de inspiración para quienes continúan expandiendo fronteras. A ver, muchachos, lo que acaban de ver entonces es el viaje de Magallanes y Elcano hacia darle una vuelta al planeta, ¿no? Una vuelta alrededor del mundo, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, ya se cumplieron los 500 años. ¿Y por qué? Porque, ojo, 1519, 1522. 1519, 1522.
O sea, este año estamos cumpliendo los 500 años de esta gesta, ¿no? Que hasta los astronautas de la NASA dicen que Magallanes ha sido, pues, ¿no? Su liderazgo. ¿Por qué? Porque en esos tiempos se hablaba de una tierra plana. No, no te alejes mucho porque vas a encontrar incluso en el mar un abismo donde te vas a caer y no vas a salir para siempre. Ahí te quedarás. ¿Mm? Pero no fueron pocos los que incluso antes de Cristo ya decían que la tierra era redonda. Acuérdense ustedes de Pitágoras y nunca te olvides, Pitágoras y sus discípulos, ¿qué decían? El sol, la luna, la tierra y los planetas son astros que se mueven, son esferas, decía, que se mueven alrededor de un fuego central. Otra vez, los pitagóricos, Pitágoras y sus discípulos decían, el sol, la luna, los planetas y la tierra son esferas que se mueven alrededor de un fuego central. O sea que Pitágoras ya decía, profesor, de que la tierra era una esfera, sí. Pitágoras decía de que la tierra era una esfera. Y estoy hablando siglo VI, siglo V antes de Cristo. Para ellos, dicen los actuales filósofos, no fue difícil, no, ¿ah? Decir de que la Tierra era una esfera, porque para ellos los astros son de origen divino y fueron hechos por los dioses. Los astros son de origen divino. ¿Quién los hizo? Los dioses. Y como los dioses son perfectos, entonces la forma y los movimientos que estos cuerpos tienen son formas y movimientos perfectos. Y el más perfecto, la más perfecta de las formas es la esfera. Entonces la Tierra es una esfera, decía Pitágoras. ¿Correcto? A posterior a Pitágoras fue el señor Aristóteles. Aristóteles decía, sí, la Tierra es una esfera. Incluso en un libro que publicó titulado Sobre el cielo, daba hasta 6 razones diferentes para sostener de que la Tierra era redonda. Y posterior a Aristóteles apareció la figura del señor Eratóstenes, lo que has visto tú en el primer video, que calculó las verdaderas y reales dimensiones de la Tierra. Y el cálculo que llegó fue muy aproximado, 40.000 kilómetros. Luego viene la Edad Media, una época de retrocesos en los conocimientos científicos, hasta que los turcos otomanos toman Constantinopla y obligan a los europeos a buscar nuevas rutas y dentro de ellos a recordar de que la Tierra es redonda. Si no podemos llegar por la ruta de la seda caminando hacia el este, pues navegamos hacia el oeste y también debemos llegar a la India. Y allí pues los grandes navegantes, ¿no? El señor Paolo dal Pozzo Toscanelli, el señor Cristóbal Colón. Colón murió creyendo de que había dado una vuelta a la Tierra, que había llegado a la India navegando por el occidente. Y no, más bien se encontró con América. Eso fue en el año 1492, la llegada de Colón a América. Y más bien la llegada del señor Magallanes. 1519, dice, voy a salir a darle una vuelta a la Tierra con 5 naves y casi 300 hombres. Y después de 3 años regresa solamente con una nave y 18 hombres. Y el señor Francesco Antonio de Pigafetta, un italiano que fue escribiendo todos los pormenores que ocurrían en esta expedición de darle una vuelta al mundo, escribió lo siguiente: el 10 de septiembre de 1522
Saltamos al muelle de Sanlúcar de Barrameda en Sevilla, España. Y en ese brinco, la humanidad quedó conmocionada, pues acabábamos de darle una vuelta a la Tierra y hacíamos volar por los aires la vieja noción de que la Tierra era plana, de que el mar acababa en un abismo interminable y que al hombre le estaba vedado el conocimiento del mundo. Mas nuestra hazaña demostró de que la Tierra es redonda como un melón. Firmado Francesco Antonio de Pigafetta. Este año se cumplieron los 500 años de esta gesta. Ya sabes de que el señor Magallanes no completó la vuelta, sino más bien murió en un combate con los habitantes de la isla de la tribu de Mactán en la zona de las Filipinas. Y más bien quien concluyó el viaje fue el señor Sebastián Elcano. Sebastián Elcano. Muy bien, muchachos. Pregunta número 5. E. A ver. Pierina 5E. Y siempre pido de que manden respuestas, que no me manden preguntas, sino respuestas, porque las preguntas yo las propongo. Ajá, claro, porque si no eso denota duda, ¿no? Respuestas. Yo necesito respuestas, no necesito preguntas. A ver, muchachos, les dije, en la medida que ustedes aceleren, yo voy a trabajar más preguntas. Ezio, la D, Krishna, la E. A ver, vamos. Pierina E, Krishna E, Ezio D, María Jesús, la C. Vamos, muchachos. ¿Qué me dicen? Vamos. A ver. A ver, te voy a preguntar de lo que ya te hablé, ¿eh? ¿Quién fue el primero en señalar de que la Tierra era redonda para el mundo occidental europeo? ¿Quién? Claro, Pitágoras, pues, los pitagóricos, ¿no? Aristóteles. A ver, averígüeme, ¿entre qué años habría vivido Pitágoras? A ver, Pitágoras, ubíquenlo a Pitágoras, muchachos. Al toque, Pitágoras, muchachos, Pitágoras. Pitágoras. ¿Siglo? ¿Qué siglo? ¿Qué siglo? Ubiquen a Pitágoras, siglo. ¿Qué año habría nacido? Claro, o sea, estamos hablando del siglo VI, ¿no?
Los datos varían de un libro a otro. Siglo VI, antes de Cristo. Siglo VI antes de Cristo. Ya, siglo VI antes de Cristo. Ya decía él de que la Tierra era redonda. Pitágoras. ¿Y Aristóteles qué siglo fue? A ver. Aristóteles, ¿en qué siglo nace? Rápido. Año de nacimiento de Aristóteles. Aristóteles. Claro, siglo IV antes de Cristo. ¿Ok? O sea, Aristóteles fue posterior a Pitágoras, ¿correcto? Muchachos, Aristóteles fue posterior a Pitágoras. Pitágoras siglo VI antes de Cristo. Aristóteles siglo IV antes de Cristo. No te olvides que Aristóteles, en su libro Sobre el cielo, daba hasta 6 razones diferentes para sostener de que la Tierra era redonda. ¿Y cuáles son esas razones? Aquí las tienes, mira. Toda la materia tiende a caer hacia un centro en común, decía Aristóteles. Toda la materia tiende a caer hacia un centro en común. Y eso solamente ocurre en las figuras que son esferas. Nada más que en las esferas. Además, decía, la Tierra proyecta una sombra circular sobre la Luna durante los eclipses lunares. Aquí hay una foto, mira, pero mejor aquí está. Esto es una composición, por si acaso. Una composición de los diferentes momentos del eclipse lunar del año 2011, del 10 de diciembre del año 2011. Una composición. La cámara se mantiene fija, apuntando a las mismas estrellas. Se mantiene fija. Mientras que la luna se movía entrando y saliendo de la sombra de la Tierra. Esta es la sombra de la Tierra. Esta es la sombra de la Tierra. Entonces, ¿qué hace la cámara? Fotografiando el mismo lugar, la misma posición de las estrellas. Se nota aquí la sombra de la Tierra y la luna entrando y saliendo de la sombra de la Tierra. ¿Cómo se nota? ¿Qué forma tiene la sombra? La sombra tiene forma curva. Aquí se nota, mira. Entonces, la sombra de la Tierra es claramente circular. En consecuencia, la Tierra es redonda. Esto que lo ha logrado la foto y el telescopio, para que ustedes lo vean acá, eso ya lo veía el señor Aristóteles con su propio ojo. Entonces, observando la sombra que genera la Tierra sobre la superficie lunar, llegó el señor Aristóteles a decir de que la Tierra era redonda. Si se viaja de norte a sur, pueden verse nuevas constelaciones. Yo desde aquí miro el cielo y veo ciertas constelaciones, pero me muevo cientos de kilómetros, ya sea más al norte o ya sea más al sur, y veo el cielo y veo nuevas constelaciones, diferentes constelaciones. Eso es una señal de que yo me estoy moviendo en una superficie curva. La Tierra es redonda. El horizonte se ve curvado. Mira, una foto normal del horizonte marino, curvado. Pero si quieres ver algo mejor, lo ves acá, mira. Espectacular. Cosa que tú puedes ver incluso con tu propio ojito. Pero muchas veces no le has dedicado una observación detallada a esto que ves. Mira, ve. Curvatura se nota acá. Curvatura se nota acá. Curvatura se nota acá.
Mira, la sombra de la Tierra vista desde el observatorio Siding Spring en Australia. Es una panorama de 3 imágenes obtenidas 10 minutos después de la puesta del sol, del domingo 30 de noviembre del año 2008. Mirando hacia el este es muy evidente el cambio brusco de tonalidades entre el azul oscuro, aquí está, azul oscuro, este azulito oscuro, la sombra de la litosfera terrestre, azul oscuro, sombra de la litosfera terrestre, y el rojo claro, la luz dispersada por la atmósfera terrestre. Luz dispersada por la atmósfera terrestre. La sombra de la litosfera, fíjese usted, está claramente curvada por la esfericidad de nuestro planeta. La sombra de la litosfera está claramente curvada por la esfericidad de la Tierra. Hay algunos atardeceres que los podemos ver así. Y a veces nosotros no nos hemos explicado por qué observo eso, ¿no? Eso tiene que ver con la figura esférica de la Tierra. Entonces, muchachos, ahí están. El horizonte se ve curvado. A medida que yo viajaba hacia el norte, la estrella polar como que se elevaba. Y mientras yo me dirigía hacia el sur, como que la estrella polar se bajaba. La estrella polar aparecía más baja en el cielo cuando se observaba desde el sur que cuando se hacía desde regiones más hacia el norte. Viajas y más al norte y más al norte, la estrella polar como que sube en el firmamento. Y por el contrario, si va más al sur, más al sur, más al sur, como que la estrella polar baja en el firmamento. Entonces, diferentes razones para sostener la esfericidad de la Tierra. Allí la respuesta correcta era todos. Pues, todos. ¿Ok? Pregunta número 6, muchachos. Pregunta número 6. ¿Qué marcamos, muchachos? Se están demorando mucho. Pierina, 6C, todos, dice. A ver. Ya algo te he hablado sobre las estaciones. María Jesús, 6C.
A ver, solamente dos me están marcando. Vamos, vamos, muchachos, vamos. Ezio Seibe y Krishna Seibe. A ver, vamos a ver. Las estaciones, o sea, primavera, verano, otoño, invierno, son ciclos anuales, claro, y repetitivos, ¿no? Que dependen de qué. Las estaciones, pregunto, ¿dependen de la inclinación de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol? ¿Eso será verdadero o falso, muchachos? Las estaciones dependen de la inclinación de la Tierra respecto a su órbita alrededor del Sol. ¿Esta proposición uno es verdadera o es falsa? Vamos, vamos, díganme. ¿Es verdadera o es falsa? ¿Dependen o no dependen? Claro, claro. Celedonio, correcto, eso es verdadero. Eso es verdadero. O sea, la uno tiene que ir como respuesta. La C no vale, la D no vale. La E sí, porque incluye a todos, ¿no? La uno, la B, la A, la B o la E puede ser. Cualquiera de esas puede ser. Menos la C ni la D. Mm. Pregunto yo, ¿las estaciones tienen que ver con el movimiento de traslación, muchachos, o no? Claro que sí, tienen que ver. Porque a medida de que la Tierra se traslada, van alternándose las estaciones. Ahorita, ¿en qué estación estamos acá en Perú, Lima? En Perú, ¿en qué estación estamos, muchachos? Ahorita, ¿en qué estación estamos? Claro. Ah, y el otoño, o digo la primavera, que empezó el 23 de septiembre, debe estar terminando el 22 de diciembre. El 22 de diciembre, ¿qué estación empieza? 22 de diciembre para nosotros, claro, empieza el verano, ¿no es cierto? Entonces, el movimiento de traslación tiene que ver con la sucesión de las estaciones, que vayan alternándose primavera, verano, otoño, invierno. ¿Me dejo entender? O sea, sí tiene que ver el movimiento de traslación. La 2 tiene que ir. La 2 tiene que ir. Por lo tanto, la B no puede ser. Por lo tanto, la B no puede ser porque no está 2. Entonces me queda la A y la E nada más. La A y la E nada más me queda. Mira, mira el eje de la Tierra. 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 ¿Qué notas tú? Que el eje de la Tierra se mantiene paralelo a sí mismo a lo largo de todo su recorrido alrededor del Sol. El eje de la Tierra se mantiene paralelo a sí mismo a lo largo de todo su recorrido alrededor del Sol. Dice paralelismo del eje. ¿Tiene que ver o no tiene que ver el paralelismo del eje, muchachos? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? ¿Verdadero o falso? Claro, tiene que ver, sí, tiene que ver. Ojo, la órbita de la Tierra tiene que ver en las estaciones o no. La forma de la órbita de la Tierra, pregunto, ¿tiene o no tiene que ver con las estaciones? Vamos, vamos, respondan muchachos, ¿tiene o no tiene que ver? Claro que sí. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta, muchachos, para la pregunta número 6? La E es la respuesta correcta. La E. Pregunta 7, muchachos. Pregunta 7. Pregunta 7, muchachos.
María Jesús dice la C, Ezio, la C. Mm, A ver, no es una consecuencia de la forma de la Tierra. No es una consecuencia de la forma de la Tierra. A ver, yo tengo acá algo de teoría. A ver, todo esto es consecuencia de la forma de la Tierra, mira. Consecuencia de la esfericidad de la Tierra. Todo esto es consecuencia. Iluminación parcial. La Tierra, al ser casi una esfera, muestra una de sus caras hacia el Sol, la otra permanece a oscuras. La iluminación parcial es una consecuencia de la esfericidad de la Tierra. La Tierra es casi redonda y recibe los rayos solares paralelos a sí mismos. Los rayos solares llegan paralelos a sí mismos sobre toda la superficie del planeta. Pero como aquí hay curvatura, el ángulo va variando. Pero los rayos solares más o menos llegan así. A ver, acá hay otro gráfico que yo puedo jalar. A ver, acá hay otro gráfico que yo puedo jalar. Este gráfico de acá. A ver, un ratito, por favor, un ratito. Este se adecua más acá. A ver. Este lo saco y lo pongo acá. A ver. ¿Cómo llegan los rayos solares a la superficie del planeta Tierra? ¿Cómo llegan los rayos solares? Paralelos a sí mismos, miren. ¿Cómo llegan los rayos solares hacia la superficie? Paralelos a sí mismos. Entonces, verticales acá, oblicuos acá y tangenciales acá. Entonces, como aquí hay una curvatura y que los rayos solares se obligan a llegar tangenciales, entonces va a permitir que la temperatura vaya disminuyendo. Temperatura más elevada donde los rayos solares caen perpendiculares. Por acá ya caen de manera oblicua y por acá ya caen de manera tangencial. En consecuencia, va disminuyendo la temperatura desde la zona del Ecuador hacia la zona de los polos. ¿Correcto? Entonces, disminución de la temperatura del Ecuador a los polos. Pero también genera una circulación atmosférica y oceánica. En la superficie del planeta se tienen elevadas temperaturas y bajas temperaturas. Elevadas en el Ecuador, bajas, por ejemplo, en los polos. Y por esta diferencia de temperaturas se generan los vientos. Por estas diferencias de temperaturas se generan los vientos. ¿Ok? Entonces, existe todo un movimiento en la masa de aire, vientos, corrientes de aire. Entonces, existe una circulación general de nuestra atmósfera como consecuencia de las diferencias de temperaturas y presiones en la superficie del planeta. Y no solamente circulación general de nuestra atmósfera, sino que además, muchachos, existe una circulación oceánica. En el océano hay corrientes marinas que se mueven desde un lugar hacia otro lugar. Eso es consecuencia, repito, de las diferencias de temperatura entre las diferentes zonas de la superficie terrestre. Ahí hay tres consecuencias. Hay más consecuencias y hay más consecuencias. Diferencia climática entre las distintas regiones de la Tierra. Voy a traer mejor otro grafiquito. Diferencias climáticas entre las distintas regiones de la Tierra. Por acá tengo algo para traerles de diferencias climáticas y que todo sea exacto. Diferencias climáticas. Esto. Lo adecuamos acá y sea más nítido, más bonito. A ver. Aquí.
Lo pegamos aquí. Lo agrandamos para que se vea. Diferencias climáticas, mira. Diferencias climáticas. ¿Ah? Ya hemos señalado que hay zonas climáticas en el mundo. Zona tórrida, zona templada, zona fría. Zona tórrida, zona templada y zona fría. Zona tórrida, zona templada, zona fría. Hay diferencias climáticas. Hay diferencias climáticas entre las distintas regiones de la Tierra. ¿Hay diferencia de flora y fauna? Sí. También hay diferencia de flora y fauna. Fíjate, los biomas. ¿Qué biomas? La tundra, la taiga, el bosque templado caducifolio. Y además hay diferencia de gravedad. ¿Sabes tú de que hay más gravedad en el polo que en el ecuador? ¿Y por qué? Porque el polo, al estar aplastado, se ubica más cerca del centro de la Tierra. Y más bien el ecuador, por estar abultado, se ubica más lejos del centro de la Tierra. Entonces, más gravedad en el polo y menos gravedad en el ecuador. Aunque tú sabes que la gravedad media es de 9,81 metros por segundo al cuadrado y eso se localiza en 75 grados de latitud. Entonces, ya sabemos cuáles son las diferencias, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Prácticamente son todas, ¿no? Aunque aquí dice establecimiento de zonas climáticas. Y más sería aquí diferencia climática entre las distintas regiones de la Tierra. ¿Ya? Diferencias climáticas entre las distintas regiones de la Tierra. Y acá dice solamente establecimiento de zonas climáticas. ¿Ok? Entonces, eso habría que marcar ahí. Aunque está muy cerradita, ¿no? Muy cerradita y da lugar a confusión. Ya está. Pregunta número 8. Pregunta número 8, muchachos. Aceleren, muchachos, aceleren. Ocho E. Ajá. Claro, esa es la respuesta. Y ahí lo tienen, mira. Factores que determinan la forma de la Tierra. Fuerza de gravedad terrestre, movimiento de rotación y plasticidad de las rocas. ¿Ok? Un ratito para borrar esto de acá, que está de más. Ahí está. Ahí está. Grabamos para que todo vaya bien. Entonces, muchachos, los factores que determinan que la Tierra tenga la forma que tiene son esos que están ahí. La gravedad terrestre, el movimiento de rotación y la densidad o plasticidad de las rocas. ¿Cuál crees que sea el más importante factor para que la Tierra tenga la forma que tiene? ¿Cuál crees que sea el más importante factor para que la Tierra tenga la forma que tiene, para que la Tierra sea una esfera? Claro, Pierina, es la gravedad. Todos los cuerpos en el espacio
ojo, que tengan suficiente masa debido a su propia fuerza de gravedad, adopta forma aproximadamente esférica. ¿Ok? Todos los cuerpos en el espacio, si es que estos tienen suficiente masa debido a su propia fuerza de gravedad, adoptan forma aproximadamente esférica. La gravedad es determinante, muchachos. ¿Y qué hace la rotación de la Tierra? Más bien deforma. ¿Y por qué? Al girar engendra una denominada fuerza centrífuga. Esa fuerza centrífuga abulta el ecuador y aplasta los polos. Abulta el ecuador y aplasta los polos. Abulta el ecuador y aplasta los polos. La rotación que hace, abultar el ecuador y más bien aplastar los polos. O sea, más bien deformar a la Tierra. De tener un aspecto redondito por la gravedad, la rotación la deforma. La abulta en el ecuador y la aplasta en los polos. ¿Correcto? Ok. Pero hay otro factor que contribuye también, la densidad de sus materiales. Por si acaso, la Tierra de todos los 8 planetas del sistema solar es la que tiene más densidad. Y por lo tanto, el planeta que más se opone a un cambio de forma por la rotación. O sea, si la Tierra tuviese menor densidad de la que tiene, y la densidad de la Tierra es de 5,52 gramos por centímetro cúbico, vale decir, si tuviese solamente una densidad de 2 gramos por centímetro cúbico, simplemente sería más moldeable. La rotación de la Tierra haría de que sea mucho más aplastada y mucho más abultada de lo que es. Esos son los 3 factores que determinan la existencia de nuestra atmósfera. Pregunta número 9, muchachos. La 9, la A. A ver, dice Pierina, vamos a ver. Krishna, la A. Nueve a. A ver, ¿alguien más que quiera dar respuesta? Vamos, vamos, muchachos, se me están demorando. Y yo les debo decir, a ver, que no es la A, que busquen una nueva respuesta. Y de esto prácticamente ya les he hablado, ya les hablé. Recuerden lo que les he dicho. Acuérdense de el señor
Eratóstenes, del primer videíto que les puse. Primer videíto que les puse. A ver, muchachos, se quedaron. ¿A qué pasó? ¿Por qué se demoran? Ezio 9B, Valeria 9B. Los objetos que se dejan caer en pozos profundos llegan al fondo en los diferentes lugares de la Tierra, a pesar de que en algunos rayos del Sol no llegan en forma perpendicular. ¿Esto es una consecuencia de qué, muchachos? ¿Eso es una consecuencia de qué? Miren, los objetos que se dejan caer en pozos profundos llegan al fondo en los diferentes lugares de la Tierra, donde estés. A pesar que en algunos los rayos del Sol no llegan en forma perpendicular, no llegan al fondo del pozo. Esta afirmación nos permite deducir. ¿Qué nos permite deducir, muchachos? Diferencia en los valores de gravedad, nos permite deducir la esfericidad de la Tierra, que la Tierra gira sobre su eje, que la Tierra tiene su eje inclinado, que la Tierra se mueve alrededor del Sol. A ver, lo vieron incluso en el videíto de Eratóstenes, muchachos. Vamos, 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 vamos. Solamente 5 me han marcado. La respuesta ahí es contundente. ¿Eh? Los objetos que se dejan caer en pozos profundos llegan al fondo en los diferentes lugares de la Tierra, a pesar de que en algunos los rayos del Sol no llegan en forma perpendicular, no tocan el fondo del pozo. Esta afirmación nos permite deducir. ¿Qué nos permite deducir? El hecho en que todo objeto tienda a caer hacia un centro en común. Lo decía Aristóteles. Todos los objetos caen hacia un centro en común. Lo decía Aristóteles. ¿Como consecuencia de qué? ¿Como consecuencia de qué? Ay, 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 muchachos, se quedan. ¿Como consecuencia de qué? De que la Tierra es redonda. De que la Tierra es redonda. En el videíto de Eratóstenes, en el primer video que les puse, allí se vio cómo tiraban un balde al fondo del pozo y llegaban, ¿no? Pero que en ciertos momentos el sol no se veía reflejado en el fondo del pozo. ¿Y por qué? Por la curvatura de la Tierra, porque la Tierra es redonda. Pregunta número 10, muchachos. También ya prácticamente les he dado la respuesta. Solo recuérdalo. María Jesús dice que la 10 es la E. Pierina dice que es la B. A ver, muchachos.
Ah, 10E, 10B, 10B. Mm. Yo te decía que Aristóteles, ¿no? Aristóteles daba hasta 6 razones diferentes para sostener de que la Tierra era redonda. Pero Aristóteles decía de que la Tierra estaba quieta, era el centro del universo y todo lo demás se movía alrededor de la Tierra. Mm. Pero también te dije que los pitagóricos decían, Pitágoras y sus discípulos decían, el Sol, la Luna, los planetas y la Tierra son esferas que se mueven alrededor de un fuego central. Mm. Otra vez, Pitágoras y sus discípulos decían, siglo VI antes de Cristo, el Sol, la Luna, la Tierra y los planetas son esferas que giran alrededor de un fuego central. Se mueven alrededor de un fuego central, ya están diciendo de que se mueven, la Tierra se mueve. Mm. No solamente los pitagóricos decían la Tierra es redonda, sino además decían se mueve alrededor de un fuego central. Ah, no puede ser Copérnico, porque Copérnico es en el siglo XVI, después de Cristo, siglo XVI. ¿Ok? Siglo XVI. Claro, tiene que ser los pitagóricos. Y el primero en afirmar de que la Tierra se movía alrededor de un eje imaginario girando sobre sí misma fue el señor Heráclides de Póntico. Heráclides de Póntico, o Ponto, de repente lo encuentran así, Heráclides de Ponto, año 350 a.C. Entonces la respuesta es pitagóricos. Pregunta 11, muchachos, vamos, aceleren. Mm, mm, mm. 11, 11, 11, muchachos, a marcar la 11. La 11 la B, a ver, creo que eso ya lo entendieron, ¿no? Claro, ahí está. La geografía estudia el espacio geográfico visto como un geosistema. El mismo que se compone de subsistemas biótico, abiótico y antrópico. Determinen las interrelaciones entre el subsistema y el elemento que le corresponda. Componente biótico, vida. Estamos hablando del bosque tropical. Abiótico, lago. Y si no aparecía el lago, podría aparecer ahí, pues, por ejemplo, una cordillera. O podría en vez del agua aparecer, por ejemplo, la atmósfera. Y el componente antrópico no es otra cosa que lo que hace el hombre. Una carretera es hecha por el hombre. Vino como preguntita en el examen de San Marquitos, miren. Una de las preguntitas facilitas que ha venido en los últimos años en geografía, ¿no? Ahí está. ¿Correcto? Pregunta número 12. Vamos, muchachos, a trabajar.
A ver, muchachos, ¿qué marcamos? La 12. Señale cuál de las siguientes proposiciones son inadecuadas, dice. Inadecuadas. Pierina, 12E, dice. A ver, 12E. Jonathan, 12E. Krishna, 12E. Jimena, 12E. Y yo les digo que no es la E y que busquen una nueva respuesta, pero pensándola. Que busquen una nueva respuesta, pero pensándola. No es la E, no es la E. Ya, muchachos. María Jesús dice la D, 2 y 3. A ver, vamos a ver si es la 2 y la 3. A ver, la primera proposición dice, el espacio geográfico es el conjunto formado por elementos naturales y sociales que se presentan en la superficie de la Tierra con una gran diversidad de formas, todas ellas con características propias. Su principal agente modificador es el hombre. Díganme ustedes, muchachos, ¿eso es verdadero o eso es falso? La primera proposición, claro, eso es verdadero. Eso es verdadero. Pero como a ti te pide lo inadecuado, y lo primero es adecuado, a ti te pide lo inadecuado, mira, ve, inadecuado. Y lo primero, lo uno, es más bien adecuado. Entonces, no puede ser ni la A, ni la B, ni la C. Solo te queda la D y la E. Nada más, la D y la E. Pero acá dice, son entidades bióticas, vida del espacio geográfico peruano. El río Amazonas, muchachos, es componente biótico. El río Amazonas no es, pues, ¿cómo hacer componente biótico? No es pescar, es componente abiótico. Es componente abiótico. ¿Quiénes son componentes bióticos? Los seres vivos, animales y vegetales. El oso de anteojos, sí. El gallito de la roca, sí. Pero el río Amazonas no puede. ¿Ok? Muchachos, ¿se dieron cuenta del grave error que han cometido o no? ¿Ves? Grave error. Entonces la 12 respuesta. La A, la B, la C no puede ser. Podía ser la D y la E. ¿Cierto o no? La 2 es inadecuada, sí es inadecuada. Por lo tanto, tiene que ir sí o sí como respuesta. ¿Me dejo entender? Ya no necesitas siquiera de evaluar la tercera proposición para marcar la D. Muchachos, ya no necesitan siquiera evaluar la proposición 3 para que puedan marcar ustedes la D, porque saben que la 2 es inadecuada. ¿Por qué? Porque Río Amazonas no es componente biótico, pues. ¿Se entendió, muchachos, o no se entendió? Sí, correcto. Estas son las famosas preguntas DECO. Son las famosas preguntas DECO. ¿Qué significa DECO, muchachos? ¿Qué significa DECO? Destreza cognitiva, claro.
Mira, inadecuada. Uno es adecuado, pero te piden lo inadecuado. Y yo evalúo, esto está bien, esto es adecuado. Entonces, si uno no puede ser, vuela A, vuela B, vuela C. Me queda D y me queda E. Evalúo dos, son entidades bióticas del espacio geográfico peruano. El río Amazonas, no, pues, ¿cómo va a ser el río Amazonas? ¿Está loco? No, eso es inadecuado. ¿Y qué me piden? Lo inadecuado, sí. Entonces, dos tiene que ir necesariamente. Y en lo que me queda la E no va dos. Entonces, por lo tanto, yo no necesito analizar la tercera proposición para marcar la D como respuesta válida. ¿Se entendió, muchachos? A eso le llaman destreza cognitiva. Pregunta 13, muchachos, vamos, pregunta 13. Y esa ya la han visto, ya la hemos conocido. Oh, espero que no se equivoquen. ¿Eh? Mm. ¿Qué marcamos, muchachos? María Jesús 13A, Ezio 13D. Vamos, muchachos. Vamos a marcar, vamos. 13D. Celedonio. Ajá, Pierina 13D. A ver, muchachos. A, fíjate, A. El paralelo sobre el cual está A. ¿Cuántos grados? El paralelo sobre el cual está A. ¿Cuántos grados? Paralelo. ¿40 grados qué? Paralelo es latitud, ¿cierto o no? Paralelo es latitud. Claro, norte. Pongan entonces 40 grados norte. Si ponen 40 grados no me están diciendo nada. Claro. 40 grados norte. Ajá. A está a 40 grados norte. ¿Y qué me dice? Que A está a 60 grados norte. Entonces, la primera proposición, sin evaluar esto todavía, claro, la primera proposición es falsa. La primera proposición es falsa. ¿Y cuántas proposiciones empiezan con falsa? La A y la C, nada más. La D no aparece. O sea, me quedo con dos alternativas, nada más, con la A y con la C, nada más. Claro, María Jesús es la A. Es la A, pero no me la han marcado. La mayoría me la ha marcado la D. Solo tú, María Jesús, marcaste la A, pero la mayoría marcó la D. Mira, ve. A. Aquí está A. 60 grados norte. 60 grados norte.
No, 40 grados norte, ¿no es cierto? 40 grados norte. Y 60 grados oeste. 60 grados oeste. O sea, está al revés aquí, ¿no es cierto? B. Aquí está B. B está cruzado por este trazo punteado. El trazo punteado es el trópico de Capricornio. Y el trópico de Capricornio está a 23 grados 27 minutos de latitud que sur. Claro. Y está a 80 grados hacia el oeste. 80 grados hacia el oeste. B, latitud 23 grados 27 minutos sur. Y longitud 80 grados de longitud oeste. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A. Muchachos, nos llegó la hora, ahí nos quedamos hasta la próxima semanita. Hasta luego, muchachos, ya nos estaremos encontrando la próxima semana, que ya también es el próximo mes. Chao, chao, muchachos, cuídense, chaucito, nos vemos.